aviones, trenes y barcos. Cada uno es un ejemplo del éxito que hemos tenido en asumir los desafíos para domar el aire, la tierra y los océanos. Pero a pesar del progreso desde la invención de todos estos medios de transporte ahora comunes, el riesgo cero no existe. Y el más mínimo error o defecto en el diseño o mantenimiento puede conducir a la tragedia más terrible. Para compilar la lista de los 10 desastres aéreos ferroviarios y marítimos más significativos de la historia, estudiamos el costo humano de docenas de accidentes aéreos, ferroviarios o naufragios, pero también el impacto que algunos de estos eventos tuvieron en el mundo en las últimas décadas. Para explorar el accidente que ocupa el 10º lugar en nuestra lista, nos dirigimos a Ucrania, donde un espectáculo aéreo se volvió trágico en 2002. Casi desde que existen los aviones, los espectáculos aéreos atraen a las multitudes. Cada año, millones de aventureros viajan a bases aéreas de todo el mundo para maravillarse con las habilidades de los pilotos. Deslumbrados por las acrobacias aéreas sobre sus cabezas, es fácil olvidar que el peligro siempre está esperando en las alas. El sábado 27 de julio de 2002, más de 10.000 personas se reunieron para el espectáculo aéreo anual de Skiniv cerca de Lviv, en Ucrania. Uno de los espectáculos más esperados involucraba a 2 pilotos del ejército ucraniano en un Sukhoi Su-27. Después de varias acrobacias aéreas, los pilotos intentaron una maniobra llamada Split S. Esta maniobra de ataque aéreo en combate exige un cambio de curso ultra rápido. En principio, el avión, lanzado a toda velocidad, hace medio giro y se sumerge hacia el suelo. Termina volando completamente boca abajo, un vuelo invertido. Pero ese día, en un momento crucial, los 2 pilotos perdieron el control de su avión y se estrellaron. Los pilotos tuvieron tiempo suficiente para eyectarse antes de que su avión de 17 toneladas se estrellara contra el asfalto a más de 160 kilómetros por hora. El Sukhoi, fuera de control y a gran velocidad, chocó con varios aviones en el suelo antes de que su tanque de combustible explotara. Sucedió tan rápido que los espectadores en su camino fueron arrollados. Otros fueron golpeados por los escombros de la explosión. La carnicería fue horrorosa. Ambos pilotos salieron ilesos del desastre. En la investigación que siguió, argumentaron que el plan de vuelo que habían recibido antes de la presentación no era realista, y su solicitud de ensayar antes del espectáculo fue denegada por los organizadores. A pesar de sus súplicas, los consideraron responsables del accidente. El desastre del espectáculo aéreo de Skiniv fue rápido y dramático. En segundos, el Sukhoi 27 mató a 77 espectadores, incluidos 28 niños, e hirió a más de 500. Es el accidente de espectáculo aéreo más mortal de la historia. Hubo más de 70 muertes. Golpeó una aeronave de transporte, resultando en una pérdida de unos 2 millones en 2002, lo que llevó al desastre más letal de un espectáculo aéreo.
Hoy la probabilidad de sufrir un accidente de avión es de 1 en 2 millones. La posibilidad de morir en un accidente de avión es de 1 en 11 millones. Es un evento increíblemente raro, por eso los accidentes de avión causan tanto revuelo. Después de un accidente, los reporteros suelen reunirse sobre los restos para informar el número de muertos, pero con el vuelo 370 nunca tuvieron esa oportunidad. El desastre aéreo que ocupa el 9º lugar no dejó ni una sola pista. Para investigar nos dirigimos a Malasia y al Océano Índico, donde en 2014 el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció. Pista 45 derecha, evento de cruce 56, autorizado. El 8 de marzo de 2014, un Boeing 777 despegó de Kuala Lumpur, capital de Malasia. El avión llevaba a bordo a 239 personas, destino, Pekín. Pero muy rápido algo salió terriblemente mal. A menos de 1 hora del despegue, se perdió el contacto por radio. El avión estaba volando de manera errática, a una velocidad de 800 kilómetros por hora, en dirección opuesta a su plan de vuelo original. Su señal desapareció del radar que monitorea los vuelos comerciales. 1 hora después, desapareció de los radares militares. Nunca volvió a aparecer. En las horas que siguieron, la desaparición del Malaysia Airlines 370 tuvo titulares internacionales. Los aviones Jumbo no solo desaparecen, el mundo contuvo la respiración esperando saber qué pudo suceder. Para los expertos, no había duda. El avión se estrelló en el mar, matando a todos a bordo. Pero ante la falta de pruebas definitivas del accidente, algunas personas mantenían la esperanza. ¿Podría el avión haber aterrizado en una de las islas deshabitadas de la región? El día de la desaparición del avión, sus transpondedores que se comunicaban con el radar terrestre fallaron todos o fueron inexplicablemente apagados. Para reconstruir el escenario del accidente, los investigadores recurrieron a los satélites. Cada hora el avión se comunicaba automáticamente con un satélite por una solicitud de inicio de sesión. Basándose en un análisis de esta información, los expertos extrapolaron la trayectoria del MH370 después de desaparecer del radar. Confirmaron que el avión habría girado hacia el sur. Luego habría mantenido su rumbo durante 6 horas antes de agotar su combustible y estrellarse en mar abierto. Con la poca información que tenían, las autoridades lograron definir un área de búsqueda de 4.6 millones de kilómetros cuadrados, equivalente a casi la mitad de la superficie de China. Puedes ver el código justo aquí. 1 año después de la desaparición del vuelo 370, parte del ala apareció en la costa de la isla Reunión, a más de 3.000 kilómetros del área de búsqueda. Fue la primera prueba real de que el avión en efecto se estrelló en el mar. Otras piezas se encontrarían más tarde, pero ninguna pudo brindar a los investigadores una imagen completa del accidente. Hasta que se encuentre más del avión, la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines seguirá siendo tanto una de las mayores tragedias como uno de los mayores misterios en la historia del transporte aéreo. Más de 200 muertes sin sobrevivientes. Desaparición del Boeing 777. Una pérdida de más de 600 millones. Es el segundo incidente más letal de un Boeing 777. Dijeron que nunca debió ser construido, pero ni ellos podrían dejar de respetar el logro que se realizará hoy. Todo lo que queda, si este vuelo tiene éxito, es demostrar que los supersónicos pueden operar en las rutas aéreas del mundo. Luego de Asia, nos dirigimos a Francia para examinar el accidente aéreo que ocupa el 8º lugar, un choque que ocurrió sobre París en el 2000 y que ayudó a poner fin a la carrera de una de las aeronaves más innovadoras en la historia de la aviación. Ahora, hacia los cielos, el pájaro blanco del mañana. El 21 de enero de 1976, el transporte aéreo entró en la era del vuelo supersónico. Una aeronave nueva, desarrollada en conjunto por Francia e Inglaterra,
nace después de 20 años de trabajo duro y logros tecnológicos. El Concorde. Una aeronave capaz de transportar a sus pasajeros más rápido que la velocidad del sonido. Su único competidor era el Tupolev 144 ruso, el cual fue abandonado en 1977 después de sufrir 2 accidentes en menos de un año. El diseño del Concorde era de vanguardia. El Boeing 747, lanzado en 1969, vuela a una altitud de 11.500 metros y tarda poco más de 7 horas en conectar Londres con Nueva York. El Concorde volaba a una altitud de 18 kilómetros y alcanzaba Mach 2, la velocidad de 2.175 kilómetros por hora. El avión supersónico reducía la duración de un vuelo transatlántico a solo 3 horas y media. Por más de 20 años, el Concorde transportaría decenas de miles de pasajeros y se mantendría a la vanguardia de la tecnología aeronáutica. Pero a pesar de su enorme éxito tecnológico, su futuro y su legado estarían condenados por un solo y agudo trozo de metal. El 25 de enero del año 2000, el vuelo 4590 de Air France salió del aeropuerto Charles de Gaulle en París, destino Nueva York. Mientras la aeronave aceleraba en la pista de despegue, golpeó una pequeña tira de metal perdida por el vuelo 55 de Continental Airlines, un DC-10 que acababa de partir de París minutos antes. Cuando el Concorde golpeó el metal, perforó uno de sus enormes neumáticos, que explotó, esparciendo escombros en el tanque de combustible lleno debajo del ala del avión. Para este punto, el avión viajaba demasiado rápido para que los pilotos pudieran reducir la potencia. Se vieron obligados a continuar con el despegue. Para cuando el avión despegó, las llamas ya alcanzaban la cola de la aeronave. Los pilotos apagaron inmediatamente los motores izquierdos que se habían incendiado, pero los motores derechos no eran tan potentes para mantener el avión en el aire. 2 minutos después del despegue, el avión se apagó, se inclinó hacia la izquierda y se estrelló contra un hotel ubicado a 8 kilómetros de la pista de despegue. Ninguno de los pasajeros o tripulantes sobrevivió. Si bien algunos expertos se preguntaron sobre la posibilidad de un error del piloto o una falta de mantenimiento de la aeronave, la investigación concluyó que una terrible y altamente improbable reacción en cadena produjo el desastre. Todo debido a la tira de metal. El trozo de metal del DC-10 cayó en el peor lugar de la pista y fue la única causa del accidente, lo que llevó al resultado inevitable. 10 años después, Continental Airlines fue considerada responsable y se le ordenó pagar $70 millones, el 70% del monto total de la factura de compensación. El ingeniero que fijó mal la tira de metal en la aeronave de Continental fue encontrado culpable y recibió una sentencia suspendida de 15 meses. Fue cancelada por apelación 2 años después. En la noche, British Airlines hizo verificaciones de seguridad en su flota. Hoy, la aerolínea dijo que tenía completa confianza en su servicio de Concorde. El choque del 25 de enero del año 2000 fue el único accidente fatal en los 27 gloriosos años de operación del Concorde. Cobró la vida de 100 pasajeros y 9 tripulantes, además de 4 personas que estaban cerca del hotel donde se estrelló la aeronave. Este terrible drama puso fin a una de las historias de éxito tecnológico más hermosas del siglo XX. Hubo más de 100 muertes. El avión chocó contra un hotel, registrando compensaciones por 100 millones. Resultó en el final de los vuelos comerciales supersónicos. Después de explorar 3 accidentes aéreos, nos dirigimos al mar, donde la tragedia y un iceberg golpearon a un transatlántico en 1912. El desastre que ocupa el 7º lugar en la lista es uno de los más notorios de todos los tiempos. Tuvo lugar en el Atlántico Norte, en un barco llamado el Titanic. A principios del siglo XX, la única forma de llegar a América era cruzar el Atlántico en barco. White Star Lines, una compañía naviera en Liverpool, Inglaterra, fue uno de los líderes en el campo. En 1912, anunció la finalización del Titanic, el barco más grande jamás construido en ese momento.
Con 269 metros, el barco tenía la longitud de 3 campos de fútbol y pesaba más de 50.000 toneladas. El Titanic fue diseñado para transportar a 2.500 pasajeros y 900 miembros de la tripulación. Para quienes podían pagar primera clase, era la definición de lujo. Todo sobre el barco acaparó titulares, incluida la afirmación de que era inundible. El 10 de abril de 1912, el Titanic partió de Southampton en su viaje inaugural, destino Nueva York. Embarcó con 2.224 pasajeros y tripulantes, solo 2/3 de su capacidad nominal. Tres días del viaje transcurrieron sin problemas. El mar estaba calmado, la velocidad era constante. Contrario a algunos rumores, no hubo intento de romper récords de velocidad para esta primera travesía. El 14 de abril, el barco se acercó a las aguas heladas del Atlántico Norte. El comandante recibió las primeras alertas de icebergs, pero en ese momento los avances en la construcción naval hacían parecer que el hielo ya no era una amenaza para los cascos de estos enormes barcos. Era el amanecer de una nueva era moderna. El Titanic continuó a toda máquina a través de una noche clara y sin nubes. A las 11:40 de la noche, uno de los vigías vio un enorme iceberg justo adelante y desafortunadamente muy cerca. Siguiendo los procedimientos de emergencia, el capitán puso los motores en reversa e intentó cambiar de rumbo, virando el timón a estribor. Pero era muy tarde. 37 segundos después, el costado del barco golpeó el iceberg de 75 millones de toneladas. El casco se abolló pero no se perforó. Sin embargo, el impacto hizo estallar los remaches bajo la línea de flotación. 6 compartimentos estancos comenzaron a inundarse. Pero el Titanic solo podía flotar con 4 compartimentos inundados. El barco estaba condenado. 20 minutos después, el capitán dio la orden de abandonar el barco. Cuando el Titanic comenzó a hundirse por la proa en las aguas heladas, las mujeres y los niños se ubicaron en botes. El barco tenía una capacidad de 80 botes salvavidas, suficientes para 4.000 personas. Pero para este primer viaje, solo había 20 a bordo, suficientes para llevar alrededor de 1.000 personas. Y para empeorar las cosas, la tripulación estaba mal entrenada y solo llenaron la mitad de los botes disponibles, condenando a más pasajeros a una muerte segura. A las 2:18 de la mañana, con todos los botes en el agua, la proa del poderoso Titanic se hundió en el océano. Las áreas delanteras estaban tan inundadas que la popa se levantó en el aire. La presión sobre el casco era tan grande que el barco se partió en 2 antes de hundirse en el Atlántico. El transatlántico más grande del mundo, supuestamente inundible, acababa de desaparecer. Para muchos de los que no estaban en los botes, la muerte llegó rápidamente. El agua, casi congelada, habría causado paros cardíacos, conmoción y ahogamientos. El hundimiento del supuestamente inundible Titanic aún capta la imaginación del público después de más de un siglo, y la búsqueda nunca se detuvo. Los restos fueron ubicados en 1985, a pocos kilómetros de donde se hundió. Hoy, los restos son un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO y permanecerán así hasta que su antigua y magnífica estructura se descomponga. Esa fatídica noche del 15 de abril de 1912, de las 2.224 personas, solo 710 lograron abordar los botes salvavidas y sobrevivir. El hundimiento del Titanic cobró 1.514 vidas y seguirá siendo uno de los dramas más significativos en la historia de la navegación.
Hubo más de 1000 muertes. Se perdió la embarcación junto con millones de dólares de carga, registrando daños por más de 800 millones. Uno de los desastres marítimos más conocidos del mundo. Para alcanzar el éxito, En su primer año ingresó 52 millones de dólares. Fue un gran logro que Toyota finalmente produjo su propio auto diseñado y lo ofreció al público japonés. muchos tuvieron que saborear el fracaso. Si se rompe una pieza del puente, toda la estructura la sigue. Es un accidente de tren el que ocupa el 6º lugar en la lista. El desastre ocurrió en el Valle de Morien, en Francia, en 1917. En diciembre de 1917, la Primera Guerra Mundial entró en su 4º año. El conflicto era increíblemente violento. Las tropas estaban exhaustas por la lucha sangrienta e incesante. En ese momento, Francia era sin duda el país que estaba sufriendo el costo más alto de la guerra. La moral de las tropas se desplomó. El general Émile Fayolle, comandante en jefe de las fuerzas francesas en Italia, ofreció 2 semanas de descanso a los soldados de 2 de sus divisiones. La noche del 12 de diciembre, un tren militar italiano salió de la ciudad de Vicenza, al norte de Italia, con destino a Chambéry, al este de Francia. A bordo, casi 1000 soldados. Al cruzar los Alpes a través del túnel de Mont-Cenis, el tren llegó a la estación de Modane, donde se detuvo durante 1 hora para dejar pasar a otros trenes. Con 350 metros de largo y pesando más de 500 toneladas, el tren era enorme, lento y muy difícil de manejar. Solo 3 de 19 vagones estaban equipados con frenos de aire comprimido. Los demás tenían sistemas de frenado manuales y 7 operadores a bordo para operarlos. Un tren tan pesado debió ser remolcado por 2 locomotoras, pero la segunda fue requerida para la guerra. A las 11:15 de la noche, el tren salió de Modane y comenzó su viaje por el valle. Mientras avanzaba, las vías comenzaron a inclinarse y el tren, impulsado por su enorme peso, empezó a ganar velocidad. Normalmente limitado a 40 kilómetros por hora, pronto superó los 100. Los frenos no eran tan potentes. 5 kilómetros por hora. 1300 metros antes de llegar a la estación de Saint-Michel-de-Maurienne, los 19 vagones se descarrilaron, se amontonaron unos sobre otros y se estrellaron contra las paredes del valle a lo largo de las vías. Los frenos sobrecalentados y la munición transportada por los soldados se combinaron para convertir el estrecho valle en un infierno. Era el lugar del accidente del infierno. Los equipos de rescate debieron esperar hasta el día siguiente a que el fuego estuviera bajo control antes de descubrir la magnitud del desastre. Finalmente, recuperaron 424 cuerpos identificables de los restos. 135 víctimas estaban tan quemadas que nunca pudieron ser identificadas. Otras 37 se encontraron esparcidas a lo largo de las vías. Finalmente, más de 100 víctimas sucumbieron a sus heridas. El informe oficial enumeró 675 muertos, pero algunos expertos creen que la cifra real está más cerca de 800. Habían sobrevivido lo peor de la guerra solo para morir en su camino de regreso para descansar. Solo 183 sobrevivieron. Más de 100 años después, el descarrilamiento sigue siendo el peor accidente ferroviario de la historia. Hubo cerca de 600 muertes. Se destruyeron 19 vagones, cuyo impacto económico se desconoce. Es el accidente ferroviario más mortal hasta la fecha. Regresamos al cielo para revisitar el desastre que ocupa el 5º lugar de la lista. El accidente aéreo más mortal de la historia, que ocurrió en Japón.
El 2 de junio de 1978, el vuelo 115 de Japan Airlines, un Boeing 747, estuvo involucrado en un incidente en el aeropuerto de Itami en Osaka. La cola golpeó la pista durante el aterrizaje y causó un daño importante en el fuselaje. La aeronave fue enviada a reparación y todo parecía estar bien. Desafortunadamente, la reparación fue inadecuada y las consecuencias fueron mortales. Más de 7 años después del incidente en el aeropuerto de Itami, el 2 de agosto de 1985, el mismo avión de Japan Airlines, bajo el indicativo Japan 123, partió del aeropuerto de Haneda en Tokio. Destino, Itami. Llevaba a bordo 509 pasajeros y 15 tripulantes. La aeronave despegó y ascendió suavemente a su altitud de crucero de 10.000 metros. Su velocidad alcanzó unos 885 kilómetros por hora. Pero 12 minutos después del despegue, el avión sufrió una descompresión repentina. ¡Giro a la derecha! ¡Giro a la derecha! El tabique trasero, mal reparado 7 años antes, acababa de ceder. Tokio, Japan Air 123 solicita, por problemas inmediatos, solicita regresar a Haneda, descender y mantener 220. Aprobado según tu solicitud. Los pilotos contactaron con la torre de control en Tokio para intentar un aterrizaje de emergencia. Roger, ¿quieres giro a la derecha o a la izquierda? Giro a la derecha. Bien, giro a la derecha, rumbo 090, vector radar a Oshima. Cambio. Pero surgió un problema. El avión volaba de manera errática y a pesar de los intentos, los pilotos ya no podían controlarlo. La aeronave se inclinaba a la derecha mientras los pilotos tiraban a la izquierda y se negaba a ganar altitud. La confusión reinaba en la cabina. Nadie se dio cuenta de que el casco roto destruyó los controles horizontales del avión y cortó las 4 líneas hidráulicas que alimentaban los alerones que controlaban el movimiento vertical. En la cabina, el capitán y su tripulación reunieron todos los recursos disponibles para intentar recuperar el control del avión. El capitán logró con cada parada estabilizar su trayectoria, modulando la potencia de sus motores. Pero cada vez que lograban estabilidad, esta duraba solo unos momentos. Después de 32 minutos de esta lucha heroica contra un avión totalmente descontrolado, los pilotos perdieron su batalla. A las 6:56 de la tarde, el avión se inclinó a la derecha y se sumergió en el costado de la montaña Takamagahara. Se estrelló a una altitud de aproximadamente 1.565 metros. Creyendo que nadie podría sobrevivir a tal accidente, los servicios de emergencia no fueron al sitio hasta la mañana siguiente. A su llegada, encontraron una escena de casi total devastación. Y sin embargo, los rescatistas descubrieron 4 pasajeros sobrevivientes. Los expertos estiman que más de 50 personas sobrevivieron al impacto inicial, pero sucumbieron a sus heridas o a la hipotermia durante la noche. En el lugar, se encontraron docenas de notas escritas por las víctimas momentos antes del impacto, que siguen siendo un testimonio de los 32 minutos de terror experimentados por los pasajeros del vuelo 123 de Japan Airlines. Se erigió un santuario en la cresta donde se estrelló el avión. Conmemora las vidas de los 505 pasajeros y 15 tripulantes que perecieron el 12 de agosto de 1985. Es un recordatorio de que las víctimas de los desastres son personas, no solo estadísticas. Hubo más de 500 muertes. Se destruyó el Boeing 747. Más de 100 millones en recuperación e indemnización. La reparación defectuosa llevó a la descompresión catastrófica. El desastre que ocupa el 4º lugar en la lista catastrófica demuestra hasta qué punto las coincidencias improbables pueden desencadenar los accidentes más terribles. Es un drama ferroviario que se desarrolló en 1989, cerca de Ufa, ubicada al oeste de Rusia.
La línea ferroviaria Kuibayshev conecta la ciudad de Novosibirsk, en Siberia, hasta el Mar Negro. Un viaje épico de más de 4.000 kilómetros. Cada año, miles de personas abordan el tren para viajar con sus familias hacia el oeste del país y disfrutar de los soleados centros turísticos de la costa del Mar Negro. El 4 de junio de 1989, alrededor de la 1:15 de la mañana, 2 trenes llenos de más de 1.300 pasajeros felices cruzaron en vías paralelas a mitad de su viaje, 75 kilómetros al este de la ciudad de Ufa. En el preciso momento en que pasaban, una explosión repentina y masiva iluminó la noche. Ambos trenes quedaron reducidos a nada. Cuando los rescatistas llegaron al lugar en helicóptero, descubrieron el sitio en completa devastación. Árboles arrancados, vagones de tren esparcidos por el lugar del accidente, fuego y, lo más trágico, cuerpos. Los investigadores identificaron la causa de la explosión. A 900 metros de las vías yacía un gasoducto. Antes de que pasaran los trenes, una fuga había liberado propano y butano en la atmósfera. Al mismo tiempo, las condiciones climáticas no permitieron que el gas se disipara. Por el contrario, la nube inflamable creció sobre el suelo y las vías del ferrocarril. Cuando los trenes se acercaron y estaban a punto de pasar junto al otro, activaron sus frenos como medida de seguridad. Irónicamente, esa precaución selló su destino. Una de las ruedas creó una simple chispa y fue todo lo que se necesitó para desencadenar la explosión de la nube de gas. Los expertos estimaron que la potencia de la explosión equivalía al menos a 250 toneladas de TNT, 30 veces más potente que el arma no nuclear más poderosa en el ejército de los Estados Unidos. Cientos de viajeros murieron en el accidente. Los cuerpos de algunas víctimas se vaporizaron por el calor y las ondas de choque. Los equipos de rescate encontraron sobrevivientes aturdidos que todavía deambulaban con la ropa y la carne en llamas. Otros deliraban por la conmoción y el traumatismo. Cientos de víctimas eran niños que regresaban de excursiones escolares o vacaciones. Familias enteras fueron exterminadas. Oficialmente, el número de muertos reportado fue de 575, incluidos 181 niños, pero muchos cuerpos nunca fueron encontrados. Se cree que la cifra fatal se acerca a las 800 víctimas de los 1.300 pasajeros que viajaban en los 2 trenes esa noche del 4 de junio de 1989. Esta desafortunada tragedia sigue siendo el accidente de tren más mortal en la historia de Rusia. Hubo más de 500 muertes, 7 vagones quemados y los demás destruidos, desconociéndose el impacto económico. La potencia de la explosión fue similar a más de 200 toneladas de dinamita. Tendremos que viajar en el tiempo varios cientos de años, hasta finales del siglo XVI. Es una época en la que tuvo lugar uno de los peores desastres marítimos de la historia y que ayudó a cambiar el mundo. Era 1588 y la flota española, llamada Armada Invencible, se dirigía a invadir Inglaterra. En este momento Europa estaba dividida. La Inglaterra protestante y la España católica estuvieron en guerra por 3 años. En 1587, por orden de Isabel I de Inglaterra, los ingleses ejecutaron a María Estuardo, reina de Escocia, aliada de España y del rey Felipe II. Fue Felipe quien por mucho tiempo buscó reconquistar el reino de Inglaterra. Para lanzar su invasión, decidió en mayo de 1588 reunir una flota de 150 barcos y más de 30.000 hombres. Su objetivo, navegar desde Lisboa hasta Países Bajos y reunir una fuerza de combate tan fuerte como para invadir con éxito Inglaterra y devolver el país al catolicismo.
la Armada llegó a Calais el 7 de agosto de 1588 para reunir soldados del ejército holandés que estaba bajo dominio español en el momento, pero no salió como se esperaba. Los barcos fueron atacados por las fuerzas inglesas durante la batalla de Gravelines. Enfrentados por la poderosa armada inglesa y sufriendo pérdidas significativas, así como vientos y corrientes imponentes, el comandante de la flota de la Armada Española abandonó la operación de desembarco. La batalla de Gravelines se considera una victoria inglesa. Sin embargo, ningún barco español fue hundido durante la lucha. Fue solo más tarde que la mala suerte se abatió sobre la invencible armada. Las condiciones impidieron que los barcos en retirada alcanzaran el Océano Atlántico a través del Canal de la Mancha, así que la flota debía regresar a España, navegando por el Mar del Norte y alrededor de Escocia. Pero al rodear Escocia a principios de septiembre, la armada fue golpeada por una sucesión de terribles tormentas que la azotaron durante 4 noches aterradoras. Muchos barcos se hundieron, poniendo fin a su viaje en el fondo del océano. La cantidad de pérdidas varía según las fuentes, pero se estima que solo alrededor de la mitad de los barcos de la supuestamente invencible armada lograron regresar a España, y casi 20.000 marineros perecieron durante el viaje. Pero la historia recordará que el mal tiempo y el mar embravecido, combinados con la valentía de los marineros ingleses, significaron que Inglaterra puso fin a las ambiciones coloniales del rey de España. Hubo cerca de 20.000 muertes y alrededor de 80 navíos perdidos, desconociéndose el impacto económico. Inglaterra se fortaleció e inició la construcción de su imperio. El mejor instrumento de propaganda ideológica. Debía existir un Hitler tierno, un líder amable, seguro y confiable. ¿Cómo inmortalizar el lado positivo de un hombre lleno de oscuridad? Pasaba horas frente a un espejo, practicando diferentes poses. No parece el monstruo aterrador que el mundo conocería unos años después. Hitler, una vida en imágenes. Por History 2. Imaginar el futuro y tener la visión. El momento para innovar. Tenemos que hacer algo diferente. ¿Diferente? Pero vamos a darles algo tan bueno que no podrán negarse. Convertir dificultades en oportunidades. La gente que realmente tiene éxito en la vida es la que no se rinde. Es una misión que solo logran los gigantes. Conoce sus historias. Por History 2. Tiene la nueva Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés la nueva Mogul Jelly Beans. Sí, las Jelly Beans. Las Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¿Por qué en Emma Colchones insistimos en darte 100 noches de prueba? Porque no importa cuánto tiempo pases en una tienda probando el colchón, nunca será igual que la experiencia de su comodidad en tu hogar. 10 años de garantía y envío gratis. Aprovecha los mejores descuentos del año con hasta 65% de descuento solo en emacolchon.com.mx. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Prueba también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. ¿Piel extra seca? Regenérala. Prueba la nueva Nivea Regeneración Intensiva con Dexpantenol. Aprobado por dermatólogos. Humecta la piel áspera y extra seca sin sensación grasosa. Nivea Regeneración Intensiva con Dexpantenol. Calma y regenera tu piel. Prueba el nuevo formato concentrado con urea que repara la piel desde la primera aplicación. Llegaste a las ligas mayores. ¿Qué tal su estancia, señor? Ya me hacía falta. Con el 10% de descuento de membresía serían 3,850 pesos por noche. Nada mal. Son 2,080 pesos por noche. Espera, ¿cómo?
Es fácil cuando sabes dónde buscar. Trivago compara precios de hotel de cientos de sitios web para que puedas ahorrar hasta un 50%. Trivago es mi jugada secreta. Hotel Trivago. Ahora nos dirigimos al desastre que ocupa el segundo lugar en la lista. Ocurrió en 1977, en el aeropuerto de Tenerife, una isla en el archipiélago español de las Canarias, frente a la costa de Marruecos. Todo comenzó el 27 de marzo de 1977, con la explosión repentina de una pequeña bomba en el aeropuerto de la isla vecina de Gran Canaria, donde se encuentra la ciudad de Las Palmas, la capital del archipiélago. Desviaron todos los vuelos al aeropuerto de Los Rodeos, en la isla vecina de Tenerife. Pero el aeropuerto de Los Rodeos es más pequeño que su vecino. Con solo una pista y sin radar de detección terrestre, Los Rodeos no estaba preparado para manejar el tráfico aéreo de Las Palmas. Aún así, decenas de vuelos programados para aterrizar en Gran Canaria fueron desviados allí, incluyendo 5 aviones de pasajeros. 2 de ellos eran Boeing 747, el vuelo 4805 de KLM desde Ámsterdam y el 1736 de Pan Am desde Los Ángeles. Jacob Veldhuisen Ben Senten, el capitán experimentado del vuelo de KLM, comenzó a reabastecer su avión al final de la pista, mientras esperaba autorización para despegar. Alrededor de las 5 de la tarde el reabastecimiento terminó. Las autoridades anunciaron el final del incidente y la reapertura del aeropuerto de Gran Canaria. El vuelo 4805 de KLM se preparaba para despegar. Mientras tanto, se le indicó al vuelo 1736 de Pan Am que avanzara lentamente por la pista única hasta la salida número 3, para esperar hasta que pudiera unirse a la fila de aviones listos para partir. Los aviones estaban en su lugar. Todo parecía normal. El aeropuerto de Los Rodeos está ubicado a 633 metros sobre el nivel del mar, uno de los más altos de Europa, y ese día, la niebla redujo la visibilidad a apenas 100 metros. Era imposible para el personal de la torre de control observar el movimiento de los 2 aviones. Mientras la tripulación de KLM realizaba los controles para despegar, el vuelo de Pan Am avanzaba lentamente por la pista. Fue entonces cuando un simple error de comunicación entre la torre de control y el capitán del vuelo de KLM condujo al desastre. KLM 4805 está listo para despegar y esperamos el permiso de control de tráfico aéreo. El capitán anunció que estaba listo para despegar. KLM 8705 tiene autorización para el Papa Beacon. Subir y mantener nivel de vuelo 90. En respuesta, la torre le indica la ruta que se le permite tomar después de su ascenso. Hasta interceptar el Radial 325 desde el BOR de Las Palmas, sí. Han recibido, señor. Tenemos autorización para el Papa Beacon. Nivel de vuelo 90. Giro a la derecha rumbo 040 hasta interceptar el 325 y estamos en despegue. Entendido. Es este entendido de la torre lo que creó confusión. Para el piloto del vuelo de KLM, el entendido indicaba que recibió autorización para despegar. Para el controlador significaba que el avión aún estaba esperando la orden de la torre. La torre respondió de inmediato. Espera para el despegue. Te llamaré. Excepto que el vuelo de KLM no escuchó la respuesta de la torre. Y en ese momento el vuelo de Pan Am acababa de perder su salida prevista debido a la niebla. Informó a la torre de control que todavía estaba en la pista. No, todavía estamos rodando por la pista. El Clipper 1736. Recibido. Alfa 1736. Informa cuando esté libre la pista. De acuerdo. Informaremos cuando esté libre. Gracias. Pero las cosas continuaron saliendo mal. Este intercambio entre la torre de control y el capitán del vuelo 1736 de Pan Am fue distorsionado en la radio por un ruido agudo, causando confusión entre los miembros de la tripulación del vuelo de KLM. En las grabaciones, claramente escuchamos que uno de los copilotos preguntó a su capitán si estaba seguro de que el vuelo de Pan Am había dejado la pista. ¿No está libre entonces? ¿Qué dice? No despega
Panamerican? Oh, sí. Seguro de su posición, Jacob Veldhuisen Van Senten desechó las dudas de su copiloto y comenzó a despegar. Para cuando la tripulación de Pan Am vio el enorme Boeing 747 precipitándose hacia ellos a más de 240 kilómetros por hora, ya era demasiado tarde. Vámonos de aquí. Salgamos de aquí. Sí, ahí viene. Míralo. Ahí viene. ¡Voltea! ¡Voltea! El piloto de Pan Am intentó virar a la izquierda lo más rápido posible. El piloto de KLM, dándose cuenta de su error, tiró de la palanca para hacer que su avión despegara inmediatamente. La rueda delantera del KLM apenas rozó el avión de Pan Am, pero sus motores destruyeron la cubierta superior y rompieron la mitad del fuselaje. El Boeing de KLM voló solo unos segundos antes de estrellarse contra el suelo y explotar a solo unos pocos metros de distancia. Los 248 pasajeros y miembros de la tripulación del vuelo 4805 de KLM murieron de inmediato. 335 pasajeros y tripulantes a bordo del vuelo 1736 de Pan Am murieron, ya sea por el impacto o en la posterior explosión e incendio. Sorprendentemente, 61 pasajeros y tripulantes sobrevivieron al desastre y se fueron. El saldo final de muertos fue de 583, todos muertos por una secuencia de eventos desafortunados. KLM aceptó la plena responsabilidad del accidente. La compañía pagó $110 millones en compensación a las víctimas, el equivalente a $500 millones hoy. La colisión en Tenerife entre los dos aviones Boeing 747 sigue siendo el accidente aéreo más mortífero de la historia. Hubo más de 500 muertes. Se destruyeron dos Boeing 747, resultando en más de 500 millones en seguros e indemnizaciones. Cambiaron las comunicaciones en el tráfico aéreo. Después de estudiar estos accidentes ferroviarios y aéreos que cobraron cientos de víctimas, ahora exploramos el desastre que ocupa el primer lugar en nuestra clasificación. Ocurrió en el mar en 1987 en Filipinas. Pero comenzó en un astillero en la ciudad de Onomichi, en Japón, en 1963. Allí se construyó un barco llamado Hime Yurimaru, un transbordador con capacidad para 608 pasajeros. 12 años después, fue vendido al operador de transbordadores filipino Sulpicio Lines y renombrado como Don Sulpicio. Su capacidad fue actualizada y aumentada a 1.424 pasajeros. En 1979, el barco se hundió. Fue rehabilitado y renombrado como Doña Paz. 2 veces por semana durante 8 años, el Doña Paz realizó la travesía entre Manila, la capital de Filipinas, y la ciudad de Tacloban, en la isla de Leyte, pasando por el estrecho de Tablas, un viaje de aproximadamente 22 horas. El 20 de diciembre de 1987, el ferry lleno zarpó de Tacloban a las 6:30 de la mañana, con cientos de filipinos a bordo, ansiosos por regresar a casa para Navidad. Pero alrededor de las 10:30 de la noche, cuando la noche estaba clara, el mar estaba en calma y la mayoría de los pasajeros dormían. El ferry chocó con otro barco y se incendió. El pánico se apoderó de los pasajeros. Cientos de personas aterrorizadas corrían buscando una salida. Aquellos que lograron llegar a las cubiertas del barco descubrieron una escena apocalíptica. El Doña Paz acababa de chocar con un petrolero llamado Vector, que transportaba más de 1.000 toneladas de petróleo altamente inflamable. El impacto rompió sus tanques y provocó enormes incendios en ambos barcos. Incluso el mar estaba en llamas. El Doña Paz no tenía botes salvavidas, no había chalecos. Permanecer en el barco en llamas era una sentencia de muerte.
Los pasajeros no tenían más opción que lanzarse al agua en llamas, infestada de tiburones, y esperar lo mejor. Pero la esperanza escaseaba esa noche. Menos de 2 horas después de la colisión, el Doña Paz se hundió en el fondo del estrecho. El Vector se unió a él 2 horas después. Solo 26 personas fueron rescatadas por la tripulación del Don Claudio, un barco que fue testigo de la explosión. La embarcación logró llegar al lugar menos de 1 hora después del desastre. Pasaron 16 horas para que los servicios de rescate oficiales llegaran a la escena, demasiado tarde para ayudar. De los 1.493 pasajeros oficiales del Doña Paz, solo 24 sobrevivieron, junto con 2 de los 12 tripulantes del Vector. Pero al día siguiente de la tragedia, los sobrevivientes informaron a las autoridades que el ferry llevaba muchas más personas de las que indicaba el manifiesto del barco. De hecho, de los 24 pasajeros que sobrevivieron al infierno, solo 5 estaban en la lista oficial de pasajeros. El vicepresidente de la compañía de ferries negó que el barco estuviera sobrecargado cuando se hundió tras chocar con un petrolero. 9 días después del desastre, el 29 de diciembre de 1987, el Philippine Daily Enquirer publicó la lista de todos aquellos que no figuraban en el manifiesto, pero cuyas familias informaron que estaban en el ferry y habían desaparecido. Se necesitaron 3 páginas completas para enumerar los nombres de las víctimas, alcanzando la cifra dramática de 4.375 muertos. Esa horrible noche, el barco llevaba 3 veces más personas de las autorizadas. Sumando los 11 tripulantes del Vector, el número de víctimas se eleva a 4.386. A pesar del hacinamiento y la falta de medidas de seguridad, Sulpicio Lines fue absuelto de cualquier irregularidad. La responsabilidad de la tragedia fue atribuida por completo al Vector. El petrolero estaba operando sin licencia y fue considerado no apto para la navegación. No tenía un capitán marino calificado a bordo. En el momento de la colisión, un marinero aprendiz estaba a cargo de la vigilancia en la cubierta. El resto de la tripulación estaba tomando cerveza y viendo televisión. Un acto grave de negligencia e inexperiencia desencadenó el naufragio más mortífero de la historia. Más de 4.000 muertes, se destruyeron 2 navíos y más de 1.000 toneladas de gasolina se derramaron en el océano, 3,2 millones en pérdidas, el desastre marítimo más letal en tiempo de paz. KLM 4805 está listo para despegar y esperamos el permiso de control de tráfico aéreo. Aviones, trenes y barcos están entre las invenciones que más cambiaron nuestras vidas y nos dieron la capacidad de viajar prácticamente a cualquier lugar. Todos los días, en todo el mundo, millones de personas viajan a bordo de estos medios de transporte que cada vez son más seguros. La mayoría ni siquiera piensa en el potencial peligro porque las probabilidades están a nuestro favor. Y al evolucionar la capacitación, la seguridad y los procedimientos de mantenimiento más rigurosos, el riesgo disminuye aún más. Solo podemos esperar que desastres como los de nuestra lista de los 10 peores nunca vuelvan a ocurrir.